vamos a dar inicio a esta última semana de trabajo. Recuerden, soy su facilitador Ernesto Pérez López, quien los estuvo acompañando durante estas 4 semanas y que pues para mí fue un gusto poder estar con ustedes y claramente también observar en muchos también el avance que fueron obteniendo. Asimismo, en cada una de las actividades que se fueron presentando en cada una de las semanas, pues fueron de manera gradual subiendo de complejidad. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y que los que vayan a ver el video después, pues tengan presente. Las actividades siempre van de menos a más, siempre, iniciando cualquier módulo. Siempre va a ser así, porque al principio es para darte a conocer cómo son los elementos básicos de cada uno de los módulos. La segunda actividad ya empiezas a trabajar un poquito más, la tercera ya de manera profunda y la cuarta semana, como es la de hoy, pues es retomar los aprendizajes previos que nosotros obtuvimos en las 3 semanas anteriores. Por lo tanto, si se dieron cuenta o si se dan cuenta en lo que son nuestras actividades de la semana, pues son muchas ya repetidas. Entonces, observemos en nuestra pantalla que en la semana número 4, si se dan cuenta, ya hay muchos recursos que nosotros vimos en la primera semana, en la segunda semana y en la tercera semana. Por eso es que indico que esta cuarta semana no es que estemos leyendo nuevamente todo. Claro, si algo no se comprendió de manera clara al principio o después, pues por supuesto tienes que empezar a leer nuevamente, a revisar nuevamente. Sin embargo, cuando hablamos de recuperar información, significa que el conocimiento que nosotros adquirimos en las semanas previas, en estas semanas se hacen una sola. Esta una sola tiene el nombre de proyecto integrador. Por lo tanto, por eso su nombre. Es un proyecto que integra todo lo que nosotros aprendimos en las 3 semanas anteriores. En este sentido, pues el proyecto integrador tiene un título, una visión más completa de la realidad. Claro, a partir que nosotros hemos desarrollado ciertas habilidades ya de observación y diferenciación al momento de identificar los fenómenos naturales versus los problemas sociales, que claramente también van acompañados con las ciencias sociales y también la biología y sus diferentes disciplinas. También logramos nosotros aprender ciertos conceptos importantes como globalización, como multiculturalidad, interdisciplinaridad. Entonces, hemos visto bastantes elementos que nosotros podemos ya tener a la mano. Por lo tanto, cada uno de estos recursos que observamos en pantalla, pues ya son algunos de los que ya observamos en las semanas anteriores. Igual cuando estamos viendo lo de ciencia, estamos hablando de las características de la ciencia, el lenguaje que es sumamente importante para poder comunicarnos, el conocimiento científico, el lenguaje de la ciencia, claramente puede ser oral o escrito. Al final hay muchos elementos que ya tenemos y que si realmente hicimos todo el contexto de cada una de las actividades, créanme que ya lo estamos dominando. Por lo tanto, el cuarto módulo que sigue, si es que aprobamos pues va a ser un poquito más sencillo entender todo lo que venga, porque al final pues ya vamos a poder redactar de manera más certera lo que se nos pida. También vamos a poder nosotros identificar las diferencias en unos textos que se nos puedan dar a revisar. También podemos nosotros identificar estas disciplinas que nos ayudan a entender mejor las problemáticas sociales y también los fenómenos naturales. Por lo tanto, si se dan cuenta, mis queridos estudiantes, hemos avanzado muchísimo. Pareciera que no, pero hay muchos elementos de los cuales nosotros ya podemos echar mano y podemos nosotros incluso pues entender de una manera mejor para lograr entonces conocer un poquito más esta posmodernidad en la que estamos viviendo, este mundo contemporáneo, que incluso también estos elementos, estos conceptos también los logramos observar, que aquí también lo vemos, sociedad contemporánea,
contemporánea, el estudio de las ciencias sociales, los ecosistemas, la biología, enfoque interdisciplinario. Entonces, todo eso es lo que, en resumidas cuentas, es el módulo número 3. ¿Se dan cuenta? Hemos avanzado mucho. Asimismo, también muy importante, y les hago esta referencia en los módulos subsecuentes y en este último, que por favor utilicen y sepan interactuar en cada uno de los foros. Se nos hizo muy complicado en la actividad número 6, muy complicado. Agradezco mucho a todos y a todas aquellas que lograron compartir sus imágenes y que muchos de ustedes, incluso en el foro social, pues dejaron sus correos electrónicos para poder apoyar, asimismo que pudieran ser apoyados. Por lo tanto, eso indica que nosotros también podemos romper barreras y también podemos romper problemas sociales que también nos atañen a nosotros. Por lo tanto, agradezco mucho esta participación de ustedes. Claramente hay muchos que no participaron, hay muchos que ni siquiera observaron los mensajes, hay muchos que ni siquiera observaron la sesión asíncrona. Entonces, pues como pudieron, entregaron una actividad y que pues bueno, la evaluación va a estar reflejada en estos próximos días. Así que muy importante en este caso los foros. El foro aprendiendo, recuerden que son 4 foros aprendiendo y eso nos van a permitir a partir de preguntas detonadoras pues lograr tener o desarrollar, mejor dicho, un pensamiento crítico. Por lo tanto, muy importante el uso y manejo de estos foros aprendiendo. A partir de preguntas muy interesantes de nuestra vida diaria, logramos nosotros, pues a partir de nuestras propias palabras y de nuestra propia experiencia, pues poder dar una respuesta acorde a lo que se nos pregunta. Por lo tanto, muy importante que ustedes concluyan cada uno de esos foros. Por otro lado, también importante, si es que podemos hacerlo, pues también interactúa con algún otro comentario de algún compañero. Entonces eso nos va a ayudar bastante a mejorar nuestra comunicación y, claro, intercomunicación con el otro. Ahora bien, hay otra actividad que nosotros tenemos que realizar en esta 4ª semana, que es el foro de integración. Este se llama Los fenómenos naturales en la historia. Por lo tanto, ahí tiene algo muy importante a analizar, que son la caída del Imperio Maya. Por lo tanto, muchas veces, aunque se te pregunte cierto elemento, es importante, y lo he mencionado repetidamente, es no pongas una respuesta vaga, simple, de no, desconozco del tema. No, o sea, ya no está, a estas alturas, ya no estamos para contestar eso. Por lo tanto, muy importante que en la diferencia de estos dos foros, el primero, que es foro aprendiendo, se califica de manera automática. Por lo tanto, el foro de integración no se califica de manera automática. Incluso en la sección avisos, les compartí una infografía donde se dice cómo se calcula tu calificación final. Te invito a que lo revises para que te des cuenta cómo es que el que llega a tener 100% es que llega a tener 100%. Y por qué a veces, aunque yo haya contestado todas las actividades, no tengo el 100%. Ahí te explico con numeritos y con dibujitos cómo es que se obtiene tu calificación final de cada módulo. Por lo tanto, esa infografía la puedes descargar y la puedes guardar ahí para que tú la mantengas siempre vigente, porque esta funciona para cualquiera de los módulos hasta que tú termines la prepa. Por lo tanto, este foro de integración, muy importante, no contestar, insisto, de manera simple, vaga. Necesitamos contestar de una manera ya más académica. Por lo tanto, deja tus opiniones a un lado. Tienes que buscar por lo menos en internet alguna información que te dé luces para que tú más o menos vayas identificando el problema, para que entonces logres redactar una buena argumentación a esas preguntas que se te hacen en este foro. Asimismo, son 5 intervenciones. Por lo tanto, muy importante, mi querido estudiante, que las vayas numerando. Por lo tanto, si es tu actividad número 1 o tu participación número 1, así la pones tal cual, participación 1, y empiezas a desarrollar la respuesta a la pregunta que se te hace. Cada una de las instrucciones de este foro viene bien detallada
Por lo tanto, en este foro no puse ningún mensaje. Bien, entonces, fíjate, de acuerdo con las propuestas científicas, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Muchas veces uno puede decir, pues es que no lo sé, lo desconozco. Sí, te entiendo y vamos bien. Sin embargo, insisto y vuelvo a insistir, no nos baste eso. Necesitamos exigirnos más. Por lo tanto, necesitamos hacer investigación, necesitamos hacer búsqueda del tema que se nos está solicitando. Por lo tanto, con esta vez son 3 veces que lo repito, por favor, eviten contestar de manera simple o vaga. Necesitamos por lo menos buscar un poquito y pues a partir de esa búsqueda pequeña que hicimos, pues redactar nosotros y con nuestra propia, pues con nuestro propio pensamiento, pues redactar algo que justifique las preguntas. Bien, por lo tanto, aquí nos dice el número 1, en tu primera aportación, con base en lo que conoces sobre el tema, responde a la pregunta, ¿qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? Podemos iniciar con, pues, en definitiva no conozco mucho o desconozco sobre el tema. Sin embargo, a partir de una investigación breve que hice en internet, logré comprender que y empiezo a justificar mi respuesta. ¿Ok? Entonces, por eso, muy importante, no solamente es, pues es que creo que porque la sequía, o pues creo que no sé muy bien, pero espero que esté bien mi respuesta. No funciona. No tiene que ser así. Por lo tanto, muy importante estos puntos. En el número 2, en tu segunda aportación, y vamos a poner ahí segunda aportación o interacción 2 o participación 2, como tú quieras ponerle, responde a la pregunta, ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Ya sabemos qué es ecosistema. Ya entonces debemos saber qué es sequía, o por lo menos identificar la palabra. Por eso es que te comentaba, hay que hacer una breve investigación para conocer los elementos que necesitamos investigar. Por lo tanto, ya sabemos qué es sequía, ya sabemos qué es ecosistema, y pues bueno, ahora sí podemos dar también una buena justificación a esa pregunta. Recuerda que si por alguna razón en esta investigación breve que hiciste buscaste en algunas páginas, tienes que agregar esas fuentes de consulta para que también uno las pueda revisar y a partir de eso, pues bueno, ya sepamos que en efecto de ahí sacaste o de ahí tomaste algunas ideas. Entonces, nos pregunta qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Después, lee los siguientes textos, que son la decadencia de los mayas se debió al cambio climático, según estudio en, y la caída de los mayas. Ellos mismos lo ocasionaron. Y viene en esta página. Ya que lo leímos, el número 3, con base en los textos anteriores, en tu tercera participación indica cuál es tu postura al respecto de esos dos temas que leíste y por qué. Ahora, aquí en los foros, por eso les digo que los foros son muy importantes que los contestes porque te ayudan a entender a más detalle, a más profundidad, las actividades que vamos a estar desarrollando adelante. Porque en el proyecto integrador nos pide precisamente a partir de unas lecturas que también vamos a leer, pues identificar la postura del autor que escribe o redacta dichos textos. Por lo tanto, aquí se te pide cuál es tu postura al respecto de lo que tú leíste. ¿Cuál es tu postura? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Bien, entonces necesitamos ir adaptándonos a partir de los momentos que necesitamos completar en cada una de las fases de nuestro módulo 3 y de cada uno de los módulos, a partir de los foros aprendiendo y el foro de integración. Entonces, a partir de esto, pues ya nosotros empezamos a redactar nuestra justificación. El número 4, lee los comentarios de tus compañeros y en tu cuarta participación, comparte tu opinión por lo menos a uno de ellos, ¿ok? No es que leas todos los comentarios de tus compañeros, que puede ser, y que tú en cada uno de ellos empieces a escribir una retroalimentación. No, si lo quieres hacer, adelante. Sin embargo,
no se pide de esta forma. Por lo tanto, nada más en tu cuarta participación debes retroalimentar una participación de algún compañero. Solamente una. ¿Ok? Solamente una. Así que mucha atención en esto. Y la quinta participación. Elabora una conclusión de 8 a 10 renglones en las que integres tu postura en relación con el planteamiento. ¿Cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades? Entonces, si se dan cuenta, este foro de integración tiene que ver mucho, es como si fuera casi una actividad integradora, porque necesitamos leer, necesitamos reflexionar, necesitamos sacar ideas principales, sacar ideas secundarias, poder entender el contenido del texto, la postura del autor, etcétera. A partir de todo eso, nosotros necesitamos redactar con nuestras propias palabras, insisto, con nuestras propias palabras, lo que nosotros entendemos a partir de lo que leímos. Por lo tanto, son 5 participaciones. Recuerda, por favor, seguir las instrucciones. Dice una conclusión de 8 a 10 renglones. Por lo tanto, mínimo deben ser 8 renglones, máximo 10 renglones. Por lo tanto, si tú solamente ingresas 3 renglones, 4 renglones, esa actividad no es completa. Asimismo, este foro se califica del 0 al 100%. Entonces, mucho cuidado con lo que nosotros estamos haciendo para que no haya ningún problema adicional que nosotros pudiéramos presentar. ¿Ok? Entonces, muy importante en este foro de integración para que logremos entonces comprender de manera clara lo que tenemos que hacer. Recuerda, nada de escribir pues respuestas un poquito simples. Necesitamos darle ahí un poquito de pues mayor profundidad a lo que escribimos para que no tengamos ningún contratiempo al momento de nosotros tener una calificación que a veces pues es menor de los 50 o de los 40 o de los 60, etcétera. Así que mucha atención para que tus participaciones sean de calidad, para que tus participaciones sean pues buenas. De lo contrario, pues nos vamos a estar acostumbrando a hacerlo pues nada más así. Y créanme que por lo menos un servidor no califica de esa manera. Califica mucho ortografía y redacción y argumentación. Entonces, de verdad es parte de su formación académica y créanme que les va a servir para toda la vida. Por lo tanto, esas son las diferencias de los foros, ya más o menos identificamos lo que hay que hacer y ahora nos vamos a lo que es el proyecto integrador, no sin antes decirles que tenemos que realizar actividad formativa 7, actividad formativa 8, el conocimiento de cada ciencia y el lenguaje de las ciencias. Asimismo, tenemos un ejercicio de autoevaluación. Muy importante que hagamos este ejercicio de autoevaluación. Ahora, si se dieron cuenta, en la semana 3 evaluaron al asesor virtual. Entonces, pues ya sabremos ahí, aunque pues esto es anónimo, pero pues siempre nos dan pues una retroalimentación, los AME y todo lo que es el apoyo académico y control escolar de prepa en línea a partir de lo que nosotros hacemos como trabajo en estos acompañamientos de asesorías. Pero ahora es tu turno, ahora tienes que hacer tu propia autoevaluación. Por lo tanto, muy importante que tengas en mente todas estas actividades. ¿De acuerdo? Y vámonos a lo que es el proyecto integrador, que tiene como título una visión más completa de la realidad. Y claro, a partir de todo lo que ya conocimos, a partir de todo lo que ya analizamos, por supuesto que vamos a tener una visión más completa de la realidad. Ya no estamos a ciegas o ya no estamos por lo menos pues tapados de ojos, ya podemos identificar ciertos elementos en los cuales nosotros podemos completar y comprender acertadamente cada uno de ellos. Por lo tanto, nos dice, ¿cómo lo realizaré? Lee con atención todas las instrucciones, claramente, todas estas. Bien, que no lo vamos a hacer por cuestiones obvias. Y número 2, haz clic en el enlace Una visión completa de la realidad para descargar el documento.
Cuando tú le das un clic ahí, se supone que debe descargarte ya el documento para que no haya ningún problema y tú puedas trabajar en él. Ahora, muy importante, en algunas actividades anteriores que tendríamos que descargar un archivo, algunos me comentaban que no lo abrían, algunos me comentaban que no podían acceder a él. Si es así el caso, por favor, es importante que me lo hagan saber para que yo pueda aparte subírselos o darles una liga adicional para que lo puedan descargar. En este sentido aquí me manda un error porque no sé, el internet de o no sé, la plataforma de pronto se satura y es un poquito complicado. Sin embargo, ya aquí está abajo. Se descarga automáticamente y pues bueno, aquí está lo que tenemos que realizar. Sin embargo, pues ya tengo yo aquí pues lo que siempre les comparto. Entonces, miren, lo primero que tenemos que hacer, según también las instrucciones nos dice, resuelve lo que se indica en el documento. Para ello necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos de Google. Una vez que realices lo que se indica, guarda el documento nombrándolo de la siguiente manera. Ya sabes la nomenclatura, que felicito a todos porque ninguno ha tenido ya falla en este sentido y eso es muy, muy bueno. Y por lo tanto dice el número 5, carga este archivo a la plataforma en formato doc o docs. Y en este sentido quiero ser muy enfático. Por favor, no PDFs. Aquí nos dice Word, no PDF. Por lo tanto, si son o suben archivos PDF, lamentablemente no va a ser evaluada esta actividad. Muy importante que sigan las instrucciones, ¿ok? Para que no tengamos ningún contratiempo al último momento. Bueno, entonces vamos a explicar rápidamente esta actividad de proyecto integrador. Entonces tú vas a integrar una portada como lo has hecho hasta ahora, muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora es pues nombrar nuestro título, es decir, nuestra actividad, proyecto integrador, una visión más completa de la realidad. Como número 1, tenemos que responder a las siguientes preguntas. No necesitas buscar información sobre el tema, pues el objetivo es que reconozcas tus conocimientos previos. ¿Qué significa esto? En este sentido, como lo habíamos mencionado en los foros anteriores, aquí ya te está puntualizando algo. Nos dice, pues el objetivo es que reconozcas tus conocimientos previos. ¿Qué significa? Que entonces no vamos a hacer ni una breve investigación, no vamos a hacer en absoluto nada, porque se supondría que nosotros a partir de nuestra experiencia de vida podemos identificar lo que se nos pregunta. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué sabes sobre la violencia? Claramente cada uno de nosotros sabe algo de violencia, tal vez porque la ha sufrido o tal vez porque uno ha sido generador de violencia. Por lo tanto, conocemos del tema, pero para ello necesitamos reconocer el tema y, claro, el conocimiento previo, es decir, nuestra experiencia de vida. Por lo tanto, tienes que escribir aquí, ¿ok? Entonces, muy importante, por lo menos 5 renglones, por lo menos, recuérdalo, necesitamos argumentar de manera ya académica, aunque sea una pregunta que me diga, no necesitas buscar información. Pues fíjate, entre comillas dice, no necesitas buscar información, pero claro que la necesitas buscar, pero esto va hacia adentro de tu experiencia. Por lo tanto, seguimos buscando, si te das cuenta. Entonces, necesito redactar, necesito argumentar de manera correcta, según mis saberes, que sé sobre la violencia. Luego, ya que terminé, tenemos que contestar también a la siguiente pregunta. ¿De qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Y pues bueno, como lo dije hace un momento, tal vez porque has sido tú generador de violencia o bien tú has sido parte de un momento complejo en la vida de violencia o porque realmente también tú estás viviendo incluso ahora por momentos ciertos episodios de violencia. Por lo tanto, muchas veces nosotros, y vuelvo a repetir esta parte de experiencia de vida, pues es la que nos va a dar pie para que podamos contestar esta pregunta. Por lo tanto, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? Puede ser, no sé, viendo películas, puede ser en la vida diaria, puede ser
infinidad. A partir de tu familia, a partir de algunos vecinos, a partir de no sé. Por lo tanto, a partir de todo esto que estoy comentando, pues justifica tu respuesta. Lo mismo, mínimo 5 renglones. Mínimo. Si tú quieres escribir más, adelante, bienvenido. Número 2. Ya que escribiste esto y es un antecedente de la violencia, el número 2 nos dice, lee los siguientes textos que abordan el tema de la violencia contra las mujeres en México a través de la historia en esta página. Y aquí está. Entonces, vamos a leer este documento, bien, que son aproximadamente 28 páginas, que no es mucho porque al final es un tipo, como biografías, como una línea del tiempo, por si se puede llamar de alguna manera. Y entonces es muy fácil de estar leyendo, es muy sencillo de estar navegando sobre el texto y son muchas imágenes las que también nos ilustran y nos ayudan a entender la problemática de la violencia desde ya hace mucho tiempo. Por lo tanto, este problema de la violencia, un problema social, no es propio de una sociedad contemporánea per se, no, sino que esto va más allá, muchísimo más allá. Observemos estas imágenes brevemente. Tú lo vas a estar leyendo. Es muy interesante. Entonces, pues aquí podemos observar todo esto. Y claramente, pues es un documento muy, muy, muy valioso que te va a ayudar a entender un poquito más sobre el tema. Así que aquí estamos respecto a ese documento. Ya lo leímos. Después también nos proporcionan otro que es los rostros de la violencia, que vamos a ver si lo abrimos. Listo, vamos a ver. Y aquí está otro documento que tenemos que leer, es muy breve, 4 páginas, pero están divididas en columnas, es como si fuera un artículo. Entonces, los rostros de la violencia. Y aquí pues ya nos permite leer ciertos elementos también de dónde viene esta parte de la violencia, qué es lo que se esconde a través de la violencia, etc. Así que son textos sumamente interesantes, muy importante que tú los leas y pues si de pronto genera ciertas cosquillas a partir de lo que estamos leyendo, no te preocupes, al final pues tenemos que enfrentar lo que nosotros estamos también atravesando en la vida diaria, infortunadamente. Por lo tanto, necesitamos reflejarlo en nuestra propia experiencia de vida a partir de algunos otros textos. Por lo tanto, ya tenemos estos dos para analizarlos, leerlos a partir de los autores quien los escribieron. Ya que los leímos, el número 3 nos dice, analiza los textos y completa la siguiente tabla. Asimismo, como lo hicimos en las semanas anteriores de completar ciertas tablas a partir de lo que leímos, pues vamos a hacer lo mismo. Por lo tanto, ya es algo que conocemos, ya es algo que sabemos hacer. A partir de los textos que leímos, vamos a contestar ciertas preguntas. En este caso, el texto es la violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Pues la primera pregunta a contestar es ¿cuál es la intención de los textos? A partir de tu lectura, pues tú vas a identificar cuál es la intención de cada uno de ellos. ¿Ok? En este caso, recuerda que vamos a separarlos por nombre. Bien, el otro es los rostros de la violencia. Por lo tanto, tenemos que escribir y redactar, bueno, que es lo mismo, pero de una manera bien argumentada, para que logremos entonces expresar nuestro propio pensamiento crítico. ¿Cuál es la intención de los textos? En este caso, la violencia contra las mujeres. Después, ya que lo hiciste, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Justifica tu respuesta. Recuerda que ya lo supimos, ya sabemos, ciencias sociales, lo decíamos al inicio de la sesión, o bien lo que es la biología y sus diferentes disciplinas. Por lo tanto, ¿desde dónde tú crees que dichos textos abordan el problema? A partir de eso, tú debes de identificar y dar una justificación.
del por qué tú dices que es esa o varias. No solamente puede ser solo una, pueden ser varias. Por lo tanto, tú debes dar una justificación a partir de lo que tú comentas de lo que tú leíste. Por último, la pregunta que nos hace es ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Indica al menos una y justifica tu respuesta. Recordemos las características de la ciencia. ¿Ok? Entonces, en los recursos que analizamos hace rato y que vienen en la semana 4, vuelve a aparecer lo que son las características de la ciencia. Por lo tanto, debes de revisar nuevamente ese material para que a partir de lo que tú leíste, de los dos textos que nos proporciona la plataforma, tú logres identificar qué características logras encontrar de la ciencia, el pensamiento científico, a partir de sus características, que son 5. Así que ahí está, no es difícil, pero para nada es difícil esta actividad, por lo que ya son elementos que conocemos. Por lo tanto, nada más es recuperarlos y poder, pues, redactar nuevo material. Eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, no es complicado. Y aquí lo tenemos. Pero recuerda que siempre tenemos que justificar nuestra respuesta. Es decir, el por qué yo digo que sí o por qué yo digo que esta característica aplica o por qué estas características aplican en este texto. Y así lo vamos a hacer con el segundo texto, que es los rostros de la violencia. ¿Ok? Así que ahí vamos. ¿Ya terminaste de hacer esto? Número 4. Nos dice, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. Después completa la siguiente tabla. ¿Ok? Entonces, fíjate, son elementos que comentamos lo mismo hace un momento cuando iniciamos la sesión. Globalización, multiculturalidad e información en Internet. Por lo tanto, a partir de esto, yo puedo inclusive hacer una breve investigación en Google para lograr entender cómo es que la globalización, bien, ha participado en el fenómeno del combate de la violencia o bien al fomento de la violencia. ¿Cómo es que la globalización tiene impacto en la sociedad? ¿Cómo es que a partir de que muchos países logren estar en uno solo, a partir de la multiculturalidad, pues se desarrollen ciertos fenómenos o problemáticas sociales por las cuales nosotros tenemos que identificar? Bien, primer elemento, globalización. ¿Cómo es que ha participado en el fomento y o en el combate de la violencia? Lo mismo, podemos hacer una investigación breve de la multiculturalidad. Bien, lo mismo, ¿cómo es que han participado en el fomento o el combate de la violencia? La multiculturalidad. Y por último, ¿cómo es que la información de Internet o en Internet que nosotros consultamos o que normalmente aparecen cuando tú estás consultando alguna página, pues de pronto también, ¿cómo es que ha participado en el fomento y en el combate de la violencia? Por lo tanto, a partir de eso que tú hayas investigado o que tú ya más o menos recuperes de información, vas a escribir aquí y vas a justificar tu respuesta de cada una de estas tres, pues, características de una sociedad contemporánea. Porque recuerda, esto lo vimos la sesión anterior y son características de una sociedad contemporánea. Lo que es globalización, multiculturalidad y también la información en Internet, que es el uso de la tecnología. Ya que terminaste, vamos con el número 5. Elige una relación social y con base en tu elección, menciona un ejemplo donde se evidencia un fenómeno de violencia. ¿Qué es esto de una relación social? Pues bueno, puede ser relación de pareja, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la escuela. Bien, ¿cuál de ellas, por eso se llama relación social, que intervienen dos o más personas, pues es que puedes tú dar un ejemplo donde se evidencia un fenómeno de violencia, donde tú sepas que existe la violencia?
Por lo tanto, primero tienes que poner cuál es la relación social y después justificar también tu respuesta. ¿Por qué tú dices? Ejemplo, ¿no? En la familia, 2 puntos. Y empiezas a redactar tu justificación de por qué tú dices que en la familia hay un fenómeno o se vive un fenómeno de violencia. O relación de pareja, 2 puntos. ¿Por qué tú dices, dame una justificación de por qué tú dices que la relación de pareja se puede evidenciar un fenómeno de violencia? Y asimismo en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es lo que tenemos que hacer en esta parte número 5. Recuerda lo que es la relación social y después tu justificación. Mínimo 5 renglones. Ya que terminaste, número 6. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los 2 textos? Maestro, ¿cuáles textos? Los que leímos hace un momento, los que vienen casi al inicio de esta actividad. Por lo tanto, te los pongo aquí. La violencia contra las mujeres en México a través de la historia y los rostros de la violencia. Por lo tanto, tenemos que responder a esta pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los 2 textos? Bien, uno es la intención comunicativa de lo que fue el autor, de quien escribió, y cuál es la postura que identificas del autor de cada uno de los textos. Ya que lo lograste, ahora tú vas a justificar por qué. ¿Por qué tú dices que es la intención comunicativa del autor y su postura respecto a lo que escribió? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer en este apartado número 6. Claramente, cada uno de los textos tienes que dar esa respuesta. Por lo menos 5 renglones. Por lo menos, no estoy diciendo como máximo, estoy diciendo como mínimo 5 renglones. ¿Ok? En cada una de ellas. Para que logremos entonces justificar adecuadamente lo que en tu pensamiento está pasando a partir de lo que leíste, a partir de lo que encontraste. ¿De acuerdo? Así que ese es en cuanto al número 6. Vamos al 7. Elige uno de los 2 textos revisados y haz una reseña crítica sobre él. Primer punto, elige uno, solamente uno, de los 2 textos revisados. ¿Cuáles textos? Vuelvo a repetir, la violencia contra las mujeres en México a través de la historia y los rostros de la violencia. Para verlos gráficamente son estos 2, la violencia contra las mujeres en México o los rostros de la violencia. Vas a escoger alguno de estos 2, no los 2, muy importante, solamente uno de esos 2 textos. Y luego, ya que lo escogiste, claramente lo vas a tener que volver a leer y a leer otra vez para entenderlo mucho mejor, y haz una reseña crítica sobre él. ¿Ok? Considera buscar información adicional en Internet. De esta forma tendrás una visión más completa y una postura informada ante el problema. Por lo tanto, si a ti te hace falta mayor información de lo que tú quieres escribir, adelante, tú puedes hacer otra investigación y puedes tú mejorar el texto. ¿Ok? Recuerda, no se trata de copiar y pegar información, se trata de leer, sacar información y que con tus propias palabras tú logres redactar una reseña crítica. Mínimo una página. Más bien, una cuartilla. Página son 2 hojas. Una cuartilla. Mínimo. ¿Ok? Y aquí te doy un ejemplo. Puedes iniciar con el nombre. En este caso, por ejemplo, la violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México y Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación Pública, bla, 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 bla. ¿Ok? Y a partir de esto tú empiezas a hacer tu reseña. ¿Perfecto? Recuerda, una reseña crítica es a partir de lo que leíste, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú rescatas a partir de lo que leíste. Bien, no es inventar datos, no es inventar palabras, es algo de lo que tú leíste, pero que cobre sentido en ti. Y que esa reseña
logre impactar a quien la lee, ¿ok? Por lo tanto, debe haber elementos de lo que leíste en el cuerpo de todo el texto. Recuerda, debe haber un inicio, debe haber precisamente todo un desarrollo y debe haber un desenlace en una reseña. Por lo tanto, muy, muy importante que lo hagas para que no haya ningún problema. ¿Ok? Ese es el punto número 7 y con ello terminamos el proyecto integrador. Claramente al final puedes tú dar tus referencias de las páginas que consultaste o bien también de los textos que nosotros leímos, que estos textos ya lo sabemos están acá, ¿de acuerdo? Aquí están sus direcciones electrónicas para que también las puedas referenciar. Aparte también si es que tú agregaste algunas otras, pero esto se hace hasta el final del documento. Así que con esto nosotros terminamos este proyecto integrador y terminamos esta segunda, no es cierto, esta cuarta semana de trabajo en la que pues concluimos de manera oportuna. En esta ocasión pues no nos llevamos mucho tiempo, ya que muchos elementos, muchos recursos ya los leímos. Hay muchas cosas que ya lo sabemos, solamente hay que recuperar la información. Es lo único que hay que hacer y pues tener siempre claro lo que es el foro integrador y el proyecto integrador. A diferencia de el foro aprendiendo, que siempre va a ser bueno porque nos va a ayudar a pues desempolvar nuestra mente y a partir de ciertas preguntas pues generar conocimiento. Así que, pues bueno, hay dudas, hay preguntas respecto a lo que vimos. ¿Todo claro? Sí, yo tengo una duda, pero es de la actividad pasada, Mayra. ¿Qué pasó? Ajá, ajá. Una compañera me dijo, decía que no usara sus imágenes y respeté su decisión y no las usé. Mm. No sé si va a afectar en la calificación o El no. asunto es que, pues, esto que te comenta, pues es incorrecto, pues al final es compartir imágenes y no son imágenes de su autoría. Por lo tanto, entonces, pues, salvo que sean de su autoría, ¿verdad? De que ella se haya tomado alguna foto o alguna cosa así, pues entonces sí, Ah, ok. está en todo su derecho. Sin embargo, si son del dominio público, pues es que esto no tendría que habértelo dicho. Por lo tanto, lo que sí es importante y podría bajar calificación cuando ya se estén revisando estas actividades es que no estén las imágenes. Ahí sí, porque al final necesitábamos 6 imágenes, 2 propias y 4 de 2 compañeros diferentes. Por lo tanto, ahí sí habría un pequeñísimo problema si es que no se agregaron las imágenes. ¿Sí? Ahora, si tú a partir de esto dijiste, ok, respeto tu decisión, no hay problema, pero buscaste aparte algunas imágenes tú y las agregaste, entonces no hay ningún problema. No, ok, sí, sí las agregué. Ah, Bueno, excelente. este, pues sí, no sabía qué hacer, pero ya, qué bueno. Sí, Este, sí, pero bueno, eso estuvo un poquito raro, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos ah, que cada uno es medio bueno. Y pues bueno, así pasan las cosas, pero Profesor, mándeme. a mí me pasó igual, pero porque me pasaron, la compañera me pasó las imágenes Ajá, y su liga, pero al final, pues yo abrí la liga y no me mandaba a la imagen ni ok, siquiera al tema. ok. Entonces sí me contactó y me dijo, oye, no uses mis imágenes, pero porque la liga no era la correcta. Ah, perfecto, ya comprendí entonces. Pues sí, Ah, sí, porque uno revisa las ligas, entonces le damos clic y pues se supone que te debe mandar a la imagen o al contenido de donde sacaron la imagen. Y como bien lo dices, pues yo le daba clic y me mandaba no sé a dónde, entonces pues incorrecto. Muy bien, gracias por comentar eso, muy bueno.
Excelente. Bien, preguntas adicionales, ¿algún problema con el proyecto integrador? ¿Todo claro? Sobre el foro integrador también, ¿todo claro? ¿Todo bien? Sí, al parecer sí. A ver qué sale. Perfecto. Nah, van a ver que sí, esto es facilísimo y al final es algo muy padre porque se les van despertando ciertas habilidades que desconocíamos que teníamos, pero recuerden que muchas veces no es tanto que sea muy complicado, sino que a veces pues no alcanzamos a comprender lo que leemos y a veces es por la falta justo de la lectura. Cuando yo no leo mucho, pues no tengo, yo les digo a mis estudiantes, es que a veces necesitamos en el frutero echarle ciruelas, ¿no? Y el frutero es nuestro cerebro y las ciruelas son los libros. Entonces, si mi frutero no tiene muchas ciruelas, pues entonces, ¿de dónde agarro? Por lo tanto, necesito leer para que mi frutero se llene. Y entonces, pues claramente cuando yo pueda o cuando yo tenga que argumentar, voy a tener de dónde sacar. Pero si no leo, si no le echo frutas a mi frutero, pues entonces va a ser bien complicado porque no le voy a entender en lo absoluto, aunque sea muy fácil o muy sencillo de entender. ¿Ok? Entonces, pues muchachos, ¿qué les puedo decir? Simplemente sigan avanzando, cuídense mucho y gracias por permitirme ser su facilitador, su asesor virtual en este módulo. Esperemos en algún otro coincidir y pues recuerden siempre argumentar bien. La ortografía siempre es importante y disfruten el conocimiento. Muchas veces se los escribí y muchas veces se los dije. El conocimiento es para disfrutarlo, no para sufrirlo. Por lo tanto, hay que disfrutarlo. Y créanme que el conocimiento, híjole, nos abre múltiples puertas. Y todo lo que no sabíamos antes de este módulo y hoy lo que sabemos de muchos conceptos, de muchas cosas que desconocíamos, pues oye, eso da emoción. Por lo menos a mí sí. Porque digo, wow, esto no lo sabía yo ni para nada. En la tele no pasa. Y pues sí, en la tele lo único que pasa son puras cosas que nos limitan la existencia. Sin embargo, por eso estamos estudiando y recuerda siempre, pues, llevarlo a tu vida cotidiana. Y eso potencia el conocimiento y te lo vas a llevar siempre, siempre, siempre. No solamente es adivinar, no solamente es memorizar las cosas, no. Es parte del proceso, sí, pero es más y mejor llevarte el conocimiento a todas partes. ¿Ok? Así que felicidades muchachos, espero que logren su objetivo. Recuerden ir por metas y por objetivos cortos. No se vayan a, es que yo quiero terminar mi prepa, espérate, ve despacio. Por lo menos ve por semanas. Quiero aprobar mi primera semana del módulo 4. Quiero aprobar mi segunda semana del módulo 4. Quiero aprobar mi semana 3 y mi semana 4. Por lo tanto, aprobé mi módulo 4. Ahora mi objetivo es aprobar mi primera semana del 5 y así nos vamos. Porque si no, nuestros enanos que están en el cerebro, pues lo ven muy lejos y a veces ellos mismos dicen, no, pues está bien lejos, no, ¿cuándo se va a poder? Y a veces ellos mismos nos ponen el pie y no avanzamos. Así que vamos con todo y espero que haya quedado claro. De todas formas, esto queda grabado, lo vuelven a revisar, le regresan, le avanzan, le regresan, le avanzan y con eso todo está súper mejor. Así que un gusto estar con ustedes. Recuerden, soy su asesor Ernesto Pérez López. Un gusto estar con ustedes y pues ya no digo hasta la próxima porque con esta sesión concluimos módulo 3 claramente de las sesiones. Todavía falta revisar otras tantas actividades. Así que muchachos, cuídense mucho, un gusto, descansen, trabajen, cenen, coman, diviértanse y disfruten el conocimiento. Nos estamos viendo en otro módulo, si Dios quiere. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, asesor. Gracias, cuídense mucho.